El Papa Francisco ha recibido en audiencia a una delegación de la Agencia Tributaria Italiana y ha aprovechado la ocasión para brindar un discurso anti-propiedad privada y pro-impuestos altos. Por ejemplo, ya de entrada, el Papa señala que el trabajo, la función de los recaudadores de impuestos es poco apreciada en nuestras sociedades porque en ellas se coloca la propiedad privada como un valor absoluto. Il vostro lavoro appare ingrato agli occhi di una società che mette al centro la proprietà privata come assoluto e non riesce a subordinarla allo stile della comunione e della condivisione per il bene di tutti. Este argumento tiene diversos fallos. En primer lugar, no es verdad que nuestra sociedad considere a la propiedad privada un valor absoluto. Y por desgracia, añadiría yo, nuestras sociedades, las sociedades occidentales, tienen estados gigantescos, estados que copan más del 40% del PIB, es decir, estados que ya están extrayendo coactivamente, violentamente, vulnerando la propiedad privada de los ciudadanos, más del 40% de toda la riqueza que se genera dentro de un país cada año. Si de verdad se considerara la propiedad privada un valor absoluto, desde luego el tamaño del Estado y la presión fiscal no podrían ser del 40, del 45, del 50, del 55 o hasta del 60%, como lo es o lo ha sido en muchos países occidentales. Que eso sea así demuestra, evidencia, que la propiedad privada no es, y repito, por desgracia, un valor absoluto dentro de nuestras sociedades. Sin embargo, lo que está diciendo el Papa es otra cosa. Lo que está diciendo el Papa es, para mí, todavía se protege demasiado a la propiedad privada. Para mí, los impuestos todavía deberían ser más altos y más sangrantes de lo que ya están siendo. Para mí, esta sociedad le otorga una importancia que, si bien es escasa, es demasiado alta desde mi punto de vista a la propiedad privada. Porque desde mi perspectiva, la propiedad privada debería quedar en espacios ultra reducidos, en espacios prácticamente personales, y todo lo demás debería someterse a la planificación del bien común. Y justamente aquí encontramos los otros dos errores del Papa en esta primera alocución. Primero, ¿qué es el bien común? ¿Quién define, quién determina qué es el bien común? Quizá podamos describirlo en términos muy generales, como respetar a las personas, incluso desde una perspectiva católica, como ayudar al prójimo, pero estos valores, estas ideas generales, el Papa las quiere descender hasta planificar un presupuesto público, porque está pidiendo que se cobren impuestos, y muchos impuestos, para que los administre el Estado, presupuestariamente, en aras del bien común. Está diciendo el Papa que es posible especificar todas y cada una de las partidas que componen el presupuesto y que cada una de esas partidas específicas responda a una concepción clara, universal, transparente, unívoca de bien común? Evidentemente no. ¿Qué es más bien común? ¿Gastar más en pensiones? ¿Gastar más en sanidad? ¿Gastar más en educación? ¿Gastar más en medio ambiente? ¿Gastar más en I+D? ¿Qué es más bien común de todo eso? Y dentro de educación, por ejemplo, ¿qué es más bien común? ¿Gastar más en educación primaria? ¿Gastar más en educación secundaria? ¿Gastar más en educación superior? Y dentro de la educación superior, por ejemplo, ¿qué es más bien común? ¿Gastar más en Madrid? ¿Gastar más en Barcelona? ¿Gastar más en Valencia? ¿Gastar más en...? Es decir, exactamente de todo esto, ¿qué es y qué no es el bien común? Si cogemos una definición muy amplia de bien común, cualquiera de estas cosas puede ser bien común. Pero entonces, ¿por qué un determinado bien común, por ejemplo, invertir en educación superior en Valencia, ha de prevalecer sobre otro posible bien común, como por ejemplo promover el medio ambiente? Porque en el margen, o lo uno o lo otro, los recursos no son infinitos y no lo podemos hacer todo. Entonces, si todo es un bien común, ¿por qué tu visión del bien común ha de prevalecer sobre mi visión del bien común? Y si tú tienes tu visión de bien común y yo tengo mi visión de bien común, entonces ese bien no será tan común. Será una concepción particular sobre el bien común. Y si en cambio adoptamos una concepción muy restringida de bien común, de tal manera que nos diga invertir en educación superior en Valencia no es bien común. En cambio, invertir en sanidad en Sevilla sí es bien común. Si hacemos eso, es muy probable que esa concepción tan restrictiva de bien común no sea compartida por muchísimas personas. Y de nuevo nos encontramos con el problema de qué tiene de común una concepción de bien común que no comparte la comunidad. Por tanto, tratar de justificar el cobro de impuestos apelando al bien común
no resuelve absolutamente nada. ¿Cómo sabemos si ese cobro exagerado de impuestos es compatible con el bien común o no lo es si no tenemos una definición compartida de bien común? De ahí justamente que la propiedad privada sí debería ser considerada un derecho, un valor absoluto, porque la propiedad privada es el espacio dentro del cual se respeta que cada persona, cada propietario, despliegue su propia concepción de bien común dentro de esa propiedad privada sin atacar las propiedades privadas de otras personas, donde esas otras personas despliegan su propia concepción de bien común. Es un respétame a cambio de que te respete. Y si tú no respetas mi propiedad privada, no respetas mi concepción de bien común. Lo que haces es imponerme coactivamente tu concepción. Y ese es el otro.